Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Continuamos entonces con la parte 9 del capítulo de límites. Esta vez vamos a estar hablando sobre infinitesimos y asíntotas. Comenzamos entonces con la definición de infinitesimos. Pero en primer lugar te voy a mostrar la gráfica de una función f que voy a utilizar de ejemplo. Y fíjate que para ella podríamos calcular desde su gráfica, porque no conocemos la ley, algunos límites. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta función es más infinito. O el límite cuando x tiende a 2 para esta función f de x vale 0. También el límite cuando x tiende a más infinito de esta función es 0. Bueno, así podríamos calcular muchísimos límites más. Vamos a decir que la función f es un infinitésimo para x tendiendo a a, y quiero aclarar que ese valor a puede representar tanto un valor finito como infinito, si y solo si el límite cuando x tiende a a de esta función vale 0. Para el ejemplo propuesto, esta función f es un infinitésimo para x tendiendo a 2 y para x tendiendo a más infinito. Y la razón justamente ya estaba justificada en los primeros cálculos. Para x tendiendo a 2 y para x tendiendo a más infinito habíamos arribado a la conclusión que ambos límites daban 0. Vamos a tomar a continuación el ejemplo número 1 que dice lo siguiente. La función de ley f de x igual a x menos 3 sobre x cuadrado más 1 es un infinitésimo para x tendiendo a menos infinito, para x tendiendo a 3 y para x tendiendo a más infinito. Probarlo analíticamente. Bueno, lo que hay que hacer es justamente calcular los límites cuando x tiende a esos valores y demostrar que valen 0. Vamos a comenzar haciendo el límite cuando x tiende a menos infinito de la expresión x menos 3 sobre x cuadrado más 1. En primer lugar, como x tiende a menos infinito y la expresión del numerador es un polinomio, vamos a decir que esta tiende a infinito. Lo mismo sucede con el polinomio del denominador, tiende a infinito. Con lo cual tenemos la indeterminación infinito sobre infinito y vamos a recordar cómo hacíamos para salvarla. En el numerador vamos a tomar como factor común la x elevada a la mayor potencia a la que aparezca, es decir, x a la 1 o simplemente x. Y entonces nos va a quedar en el numerador x por 1 menos 3 sobre x. Ahora, en el denominador, el valor que vamos a obtener como factor común es x cuadrado. Recuerden que sacábamos como factor común la x elevada a la mayor potencia a la que aparecía. Y nos va a quedar entonces x cuadrado por 1 más 1 sobre x cuadrado. Vamos a trabajar ahora entonces con estos dos factores que obtuvimos como factor común y vamos a ver si se pueden simplificar. En este caso, como en el numerador tenemos una x y en el denominador tenemos una x cuadrado, esto va a provocar cuando simplifiquemos que en el numerador nos quede un 1 y en el denominador nos quede una x. Con lo cual, en un próximo paso vamos a obtener el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 menos 3 sobre x dividido x por 1 más 1 sobre x cuadrado. Ahora, cuando la x tiende a menos infinito, 1 menos 3 sobre x va a tender a 1. Porque recuerden que la expresión 3 sobre x, cuando x tiende a menos infinito, tendía a 0. Por otro lado, en el denominador, como tenemos 1 más 1 sobre x cuadrado, eso, haciendo el mismo razonamiento, también va a tender a 1. Pero como multiplicamos por una x, al reemplazar por el menos infinito, todo el denominador tiende a infinito. Con lo cual, nos queda una expresión de la forma 1 sobre infinito y el resultado de este límite es 0. Bueno, entonces como el resultado de este límite es 0,
hemos comprobado efectivamente que la función es un infinitésimo para x tendiendo a menos infinito. Vamos a hacerlo ahora para x tendiendo a 3 y para ello hacemos el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 sobre x cuadrado más 1. Esto va a salir de forma muy sencilla porque cuando reemplazamos la x por 3, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 10. 3 al cuadrado más 1. Con lo cual nos va a quedar como resultado 0 dividido 10, que es 0. Nuevamente hemos probado que esta función es un infinitésimo para x tendiendo ahora a 3. Bueno, por último deberíamos hacer el límite cuando x tiende a más infinito de la expresión de la función. Nuevamente el numerador va a tender a infinito, el denominador también. En un próximo paso lo que vamos a hacer es obtener esos factores comunes, tanto para el numerador como para el denominador. En un paso siguiente vamos a hacer la simplificación correspondiente y podemos notar que el numerador tiende a 1 cuando x tiende a más infinito y el denominador tiende a infinito. Así que entonces tenemos 1 sobre infinito, lo cual nos da como resultado 0. A este lo pasé un poco rápido porque es muy similar al límite que hemos calculado cuando x tendía a menos infinito. Como vale 0, entonces también hemos probado que esta función es un infinitésimo para x tendiendo a más infinito. A continuación vamos a hablar del concepto de infinitésimos equivalentes. Vamos a decir que supongamos que tenemos dos funciones f y g, de las cuales conocemos que son ambas infinitésimos para x tendiendo a a. Si sucede que el límite cuando x tiende a a del cociente f sobre g vale 1, vamos a decir que f y g son infinitésimos equivalentes. Pero me interesa principalmente la interpretación geométrica que ocurre en el caso de dos funciones que sean infinitésimos equivalentes. Entonces, para ello vamos a estudiar este ejemplo 2. Supongamos que tengo la función de ley f de x igual a x cuadrado menos 1. Saben que esta es una función cuadrática y que su gráfica es una parábola. Y por otro lado tenemos una función g cuya ley es g de x igual a 2x menos 2. En este caso se trata de una función afín y su gráfica es una recta. Bueno, como dato, antes de comenzar el ejercicio, les quiero decir que ambas funciones son infinitésimos para x tendiendo a 1, porque el límite cuando x tiende a 1 de ambas funciones vale 0. Entonces lo que voy a hacer a continuación es plantear el límite cuando x tiende a 1 de la división x cuadrado menos 1 sobre 2x menos 2. Si intentáramos calcular este límite reemplazando directamente, obviamente la expresión del numerador va a tender a 0 y la del denominador también va a tender a 0. Tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0 y entonces la vamos a salvar factorizando, si es posible, tanto numerador como denominador. Observen que en el numerador podríamos aplicar una diferencia de cuadrados y en el denominador podríamos obtener un factor común. Y entonces podemos escribir el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 por x más 1 sobre 2 por x menos 1. Luego vamos a simplificar los factores que sean iguales en el numerador y en el denominador, es decir, x menos 1, y llegamos a la expresión un poco más simple, el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 sobre 2. Ahora, nuevamente vamos a intentar reemplazar la x por el valor al que tiende, es decir, por 1, y llegamos a lo siguiente, 1 más 1 en el numerador, que es 2, dividido 2. O sea, obtuvimos como resultado 1. Con lo cual vamos a decir como conclusión que, como f y g son infinitésimos para x tendiendo a 1, y además el límite cuando x tiende a 1 de la división entre ellas vale 1, f resulta equivalente a g en x igual a 1. Y lo vamos a expresar como se muestra en la pantalla.
Pero unos minutos antes les decía que es muy interesante ver la interpretación gráfica de esto. En la pantalla les muestro las gráficas de las funciones f y g, y lo que quiero mostrarles es lo que sucede gráficamente cuando dos funciones son infinitésimos equivalentes. Noten que si nos ubicamos en puntos muy cercanos al valor 1 del eje x, las funciones se comportan de manera muy similar. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Fíjense lo siguiente, voy a tomar la función f, voy a armar una tabla de valores y voy a ubicar en la columna de la x un valor muy cercano al 1, por ejemplo 1,01. Y vamos a calcular la imagen por la función f, es decir, vamos a hacer 1,01 al cuadrado menos 1. Se obtiene como resultado 0,0201. Ahora vamos a hacer lo mismo para la función g. En la columna de la x vamos a escribir el mismo valor, 1,01, y lo vamos a reemplazar en la ley ahora de la recta, es decir, 2 por 1,01 menos 2. El resultado que se obtiene es 0,02. Podrán notar ustedes que las imágenes resultaron ser muy similares en valores que se encuentran alrededor del número 1, es decir, del valor para el cual estas funciones son equivalentes en él. Les voy a mostrar otro ejemplo, este ejemplo número 3, en el cual les quiero mostrar que la expresión seno de x es equivalente a x en x igual a 0. Y esto ocurre primero porque tanto la función y igual a seno de x como y igual a x son infinitésimos para x tendiendo a 0, y además porque el límite cuando x tiende a 0 de la división seno de x sobre x, como ya habíamos visto en algún video anterior, vale justamente 1. Recuerden que este es el límite del seno cardinal. Gráficamente corresponde a esta situación que estamos mostrando en la pantalla, y como pueden observar, si me ubico alrededor del 0, alrededor inmediato, los valores que se obtienen por la sinusoide y los valores que se obtienen por la recta son muy similares. Esta situación puede resultar muy útil en aplicaciones como por ejemplo físicas. Si por ejemplo tenemos una rampa con una pendiente muy pequeña, podríamos decir que el seno del ángulo que forma casi que puede confundirse con el valor de dicho ángulo de inclinación. Es decir, el seno de ese ángulo es muy similar al propio ángulo cuando el ángulo es muy cercano a 0. Vamos a pasar ahora a la cuestión de las asíntotas. En este video vamos a estudiar dos tipos de asíntotas, que son las horizontales y las verticales. Pero te quiero comentar que además existen otros tipos de asíntotas, que son las oblicuas, y si querés investigar más sobre eso te dejo en la caja de descripciones la definición de asíntota oblicua. Cuando estudiamos las funciones, allá por aquellos videos del capítulo 2, les comentaba que por ese entonces uno podría tener una definición intuitiva de lo que era una asíntota, pero que en realidad es un concepto que se define a partir de la definición de límite. Y ese es el motivo por el cual lo estamos estudiando en este momento. Vamos a comenzar entonces por definir asíntota horizontal, y para eso te voy a mostrar esta gráfica de esta función f con la que vamos a trabajar. Intuitivamente podríamos decir que la recta que está marcada en línea discontinua es una asíntota para la función. Pero bueno, lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a decir que la recta de ecuación y igual a h, es decir, una recta horizontal, es asíntota horizontal por la derecha, y lo vamos a indicar con un signo más entre paréntesis, de la función, si y solo si. Y ahora van a ver por qué era importante definir previamente límites. El límite, cuando x tiende a más infinito de esta función, vale h. Esa es la definición de asíntota horizontal. Y quiero recalcar que por supuesto que se podría
definir también asíntota horizontal por izquierda. Vamos ahora al caso de las asíntotas verticales. Para eso te voy a mostrar esta función. Y podemos notar que la recta vertical de ecuación x igual a b es efectivamente una asíntota de la función, por lo menos por el lado de la derecha de la curva. Pero bueno, entonces vamos a pasar a la definición formal. Vamos a decir que la recta de ecuación x igual a b es una asíntota vertical por la derecha, y lo vamos a indicar como se muestra en la pantalla, de la función f si y solo si el límite cuando x tiende a b por la derecha de la función vale infinito. Este infinito podría ser más infinito o menos infinito, pero bueno, esta es la definición de asíntota vertical, y por supuesto también se podría definir asíntota vertical por la izquierda. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es el número 4, y es el ejemplo con el cual voy a cerrar el video, que nos pide encontrar las asíntotas horizontales y verticales de la función de ley f de x igual a por x más b sobre c por x más d. Como podrás observar, nosotros ya estudiamos este tipo de función y se trata de una función homográfica cuya gráfica era una hipérbola. Vamos a ver cómo es el procedimiento para calcular las asíntotas horizontales y verticales de una función. Comenzamos con el cálculo de las asíntotas horizontales. Siempre lo que hay que hacer es calcular el límite cuando x tiende a más infinito o a menos infinito. Si bien esto se puede hacer separado dependiendo de la ley que tenga la función, yo en este caso voy a escribir directamente límite cuando x tiende a infinito, y bueno, de la expresión a por x más b sobre c por x más d. Recordá que como el numerador es un polinomio, cuando x tiende a infinito, esta expresión tiende a infinito. Lo mismo sucede con el denominador. Como se trata de un polinomio, tiende a infinito. Con lo cual obtenemos la indeterminación infinito sobre infinito, y la vamos a salvar obteniendo como factor común, tanto en el numerador como en el denominador, en este caso, x. Entonces tenemos lo siguiente: el límite cuando x tiende a infinito de x por a más b sobre x x por c más d sobre x. En un paso siguiente vamos a poder simplificar las x que habíamos obtenido como factor común, y vamos a tener el límite cuando x tiende a infinito de a más b sobre x sobre c más d sobre x. Y recordá que los segundos términos del numerador y del denominador, cuando x tiende a infinito, tienden a 0. Con lo cual, el valor de este límite es a sobre c. Conclusión entonces: la recta de ecuación y igual a a sobre c, esta es la forma en la que hay que presentar el resultado, es asíntota horizontal de la función. Y recordá que ya habíamos visto esta fórmula para el cálculo de la asíntota horizontal de una función homográfica. Con esto queda demostrado. Vamos a calcular ahora la o las asíntotas verticales. En este caso sabemos que las funciones homográficas tienen una sola. Pero a diferencia de las asíntotas horizontales, en las cuales el cálculo es casi automático porque siempre hay que hacer el límite cuando x tiende a infinito, en este caso hay que pensarlo un poquitito más. Yo te aconsejo que en primer lugar calcules el dominio de la función, que en este caso son todos los reales menos el valor que anula el denominador, que es menos d sobre c. Entonces, este punto que estamos señalando va a ser un punto problemático para mí. Y ese es el que vamos a tener que tener en cuenta cuando calculemos el límite. Tenemos que calcular el límite cuando x tienda a ese valor. Antes de continuar con el cálculo de este límite, te quiero decir que otro punto problemático, por ejemplo, sería el extremo de un intervalo, si el dominio de la función estuviera acotado por la izquierda o por la derecha. O también otro punto problemático sería el de una función cuya ley está dada por partes, justo en el punto en el cual cambia la ley de la función.
Bien, vamos a concentrarnos en este caso y entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a menos d sobre c de a por x más b sobre c por x más d. En primer lugar, noten que si reemplazamos la x por menos d sobre c en el numerador, toda la expresión del numerador tendería a menos a por d sobre c más b. En cambio, en el denominador tendería justamente a 0. Pero acá quiero hacer una observación. Cuando definimos función homográfica, una de las condiciones para estas constantes a, b, c, d era que a dividido c fuera distinto que b dividido d. Eso significa que no hubiera una proporcionalidad entre las constantes. Ahora, si a dividido c es distinto de b dividido d, pasando el d para el primer miembro, resulta que a por d dividido c es distinto de b. Y ahora, pasando el primer miembro restando para el segundo miembro, resulta que menos a por d dividido c más b va a ser distinto de 0. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque bueno, fíjate que la expresión del numerador tendía justamente a menos a por d dividido c más b. Y yo te estoy mostrando que en una función homográfica ese valor no vale 0. Con lo cual, en este caso vamos a obtener un número dividido 0. Y recordá que en ese caso se obtenía como resultado infinito en el límite. Con lo cual, al tender a este valor finito menos d sobre c y haber obtenido como resultado para este límite infinito, vamos a concluir que la recta de ecuación x igual a menos d sobre c es asíntota vertical de esta función. Por último, te muestro la gráfica de este tipo de funciones, que recordá que se trataba de una hipérbola y en el gráfico podés observar marcadas sus asíntotas, tanto la vertical como la horizontal. Con esto culminamos este noveno video del capítulo 3 de límites. Nos vemos en el próximo. Chao.